La ira del árbol. Don Desalmo Sierra era un hombre de rostro adusto y mirada impenetrable. Su caminar pesado y su ceño fruncido le daban un aire huraño que imponía respeto y distancia. Propietario de una gran industria papelera, había levantado su fortuna a costa de un método que muchos calificaban de insensible y devastador. Año tras año, alrededor de 100.000 árboles eran derribados para alimentar las fauces insaciables de sus máquinas, y los ríos cercanos recibían el veneno de los desechos que su fábrica arrojaba sin control. Los ambientalistas lo acusaban en manifestaciones, sus trabajadores murmuraban con descontento, e incluso algunos socios le advirtieron de los riesgos de continuar con prácticas obsoletas y contaminantes. Pero Desalmo se limitaba a encogerse de hombros y repetir con desdén: si tan malo es lo que hago, que el gobierno me cierre la fábrica. Sabía que con coimas y sobornos podía mantener el flujo de permisos y silencios. La legalidad era para él un trámite, un obstáculo fácil de saltar con dinero. Su único norte era la rentabilidad. El sueño. Una noche, cansado tras revisar balances y firmar contratos, se quedó dormido sobre el escritorio de su oficina. Fue entonces cuando lo envolvió un sueño tan vívido que parecía realidad. Sintió que su piel se endurecía y se volvía corteza, que de sus brazos brotaban ramas verdes y que su cuerpo entero se hundía en la tierra, echando raíces profundas. La fría oficina de concreto se desvaneció, transformándose en un bosque espeso y lleno de vida. Al principio se sintió majestuoso, elevado hacia el cielo, dueño de una paz desconocida. Pero pronto el bosque se sacudió con un estruendo. Del suelo emergió un gigantesco taladro que perforaba la tierra sin descanso, succionando petróleo de las entrañas del planeta. El aire se llenó de humo y un calor sofocante lo envolvió. Desalmo, convertido en árbol, intentó gritar: «¡Paren! ¡Deténganse, me asfixian!». Pero nadie escuchaba. El lenguaje de los árboles es silencio para los humanos. Luego llegaron máquinas de su propia industria, sierras, garras metálicas, tractores que arrancaban raíces y trituraban troncos. La visión era brutal, árboles derribados en hilera, como soldados caídos en batalla. Cuando las cuchillas se acercaron a él, el pánico lo atravesó. «No, por favor, no me arranquen. Les ruego, no lo hagan». Su clamor fue inútil. Para los hombres era solo un árbol más, un recurso, materia prima. Sintiendo que su savia se apagaba, juró con desesperación: «Prometo que nunca volveré a hacer daño a la naturaleza. Lo juro por mi vida». De pronto, un golpe seco lo despertó. Había vuelto a su oficina, con el corazón latiendo a toda prisa y el cuerpo empapado en sudor. Comprendió que había sido una pesadilla. Durante unos minutos se quedó en silencio, estremecido. Pero al cabo de un rato, la vieja soberbia se impuso. «Solo un mal sueño», murmuró, encendiendo un cigarro. Nada más. Continuó su rutina destructiva. El reclamo del río. Pasaron algunas semanas. Una tarde de lluvia incesante, Desalmo tomó su coche de lujo y se dirigió a casa. La tormenta había hinchado los ríos, que rugían como bestias encadenadas. Al llegar a un puente, el agua furiosa golpeaba los cimientos debilitados por años de descuido y deforestación. En cuestión de segundos, la estructura cedió. El automóvil cayó con estrépito al cauce desbordado. El agua helada lo envolvió, arrastrándolo con violencia. Mientras luchaba por respirar, su mente se llenó de recuerdos: el bosque del sueño, la promesa hecha en la desesperación, el grito ahogado de la naturaleza. Comprendió entonces que aquella advertencia no había sido un simple delirio nocturno, sino un mensaje. La naturaleza, cansada de tanto ultraje, reclamaba justicia. Y lo hacía con la misma fuerza implacable con que él había explotado sus recursos. «Perdóname.
Alcanzó a implorar entre burbujas, sabiendo que ya era tarde. El río, que durante años había cargado con sus desechos, fue su tumba. Epílogo: los periódicos reseñaron la tragedia con titulares fríos: industrial muere en accidente provocado por el desbordamiento del río. Pero pocos hablaron de la raíz verdadera del desastre: la deforestación indiscriminada, la construcción irresponsable sobre el corredor ambiental, el desprecio por la vida verde que sostenía al propio río. Quienes conocieron su historia recordaron aquel refrán bíblico que dice: todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Tenemos libre albedrío para decidir, pero nuestras elecciones repercuten no solo en nosotros, sino en el planeta y en las generaciones que heredan nuestras acciones. La voz de la naturaleza no es estridente, pero cuando se alza en queja, su fuerza es devastadora. De Salmo tuvo la oportunidad de cambiar, incluso fue advertido en un sueño, pero ignoró el llamado. Hermanos, el Altísimo se manifiesta de múltiples maneras para corregir el timón de nuestra vida. Escuchar o ignorar esas señales depende de nosotros. Pero el día que la naturaleza decida cobrarnos la deuda, ya no habrá soborno ni coima que pueda salvarnos. Reflexión sobre la ira del árbol. El cuento de El clamor del árbol nos presenta una verdad incómoda y dolorosa: la relación de los seres humanos con la naturaleza está marcada, demasiadas veces, por la indiferencia, la explotación y el egoísmo. Donde Salmo cierra, un hombre endurecido por la ambición se convierte en símbolo de todos aquellos que, cegados por la rentabilidad y el poder, son incapaces de reconocer el valor sagrado de la vida que los rodea. La riqueza material, cuando se busca a costa de la destrucción de la tierra, deja de ser una bendición y se convierte en una maldición que inevitablemente cobra factura. El sueño de Salmo es una poderosa metáfora. El hombre convertido en árbol experimenta el dolor que hasta ese momento había ignorado. Sus raíces desgarradas, su asfixia por el humo, su clamor incomprendido, todo ello es un reflejo de lo que los árboles, los ríos y la tierra padecen diariamente en silencio. El lenguaje de la naturaleza no es el nuestro, no grita con palabras, pero sí con sequías, inundaciones, huracanes y catástrofes que nos recuerdan que cada abuso tiene consecuencias. Lo dramático del relato es que, aún después de vivir esa revelación, de Salmo elige despreciarla. El corazón humano, cuando se obstina en la soberbia, se vuelve más duro que la piedra. La tragedia final del río no es un accidente fortuito, es la consecuencia directa de la irresponsabilidad acumulada. El puente que se derrumba no es solo una obra de ingeniería mal diseñada, es el símbolo de un lazo roto entre el hombre y la creación. La naturaleza, silenciosa durante mucho tiempo, terminó levantando su voz de forma devastadora. El río que cargó con los desechos del industrial se convierte en su sepultura, como si la tierra misma reclamara justicia. Este cuento nos deja una enseñanza clara: el ser humano tiene libertad para actuar, pero no está exento de responsabilidad. El libre albedrío que nos otorga el Altísimo no es un permiso para destruir, sino una invitación a decidir con sabiduría. Todo nos es lícito, mas no todo nos conviene, dice la Escritura. Podemos talar bosques, desviar ríos, construir en cualquier terreno, pero cada una de esas decisiones repercute en nuestra vida y en la de quienes vendrán después. El planeta es un regalo y una herencia. Si lo tratamos con desprecio, la misma creación se levantará contra nosotros. La reflexión más profunda que nos deja el clamor del árbol es que no podemos esperar señales más claras. Dios nos habla a través de la naturaleza, de los desastres que se multiplican, de los desajustes del clima, de los animales que desaparecen. Son advertencias, llamadas a la conversión, a una vida más consciente y respetuosa. Ignorarlas, como hizo de Salmo, es caminar hacia la autodestrucción. Hermanos, la historia del industrial no debe verse como un relato ajeno, sino como un espejo que nos interpela. ¿De qué manera estamos siendo sordos al clamor de la naturaleza?
¿Qué pequeñas o grandes acciones nuestras contribuyen al deterioro del planeta? Tal vez no talemos 100.000 árboles al año, pero cada desperdicio, cada acto de indiferencia, cada falta de cuidado hacia la creación suma. Y lo que hoy parece insignificante, mañana puede ser la causa de una desgracia colectiva. El Altísimo nos dio la capacidad de transformar, de crear, de trabajar la tierra. Pero ese don lleva consigo una responsabilidad, ser administradores fieles de lo que se nos ha confiado. La naturaleza no es enemiga, es aliada, y cuando se respeta devuelve abundancia y vida. Cuando se hiere, en cambio, responde con dolor. Aún estamos a tiempo de elegir un camino distinto al de Desalmo, de escuchar el clamor del árbol y permitir que nuestro corazón sea conmovido antes de que sea demasiado tarde. El cuento termina con una advertencia: no habrá soborno ni coima que pueda salvarnos del juicio de la naturaleza. Y es cierto. Podemos engañar a gobiernos, comprar silencios, disfrazar cifras, pero no podemos manipular la verdad de la creación. Ella guarda memoria de cada herida. Por eso, la invitación es a despertar ahora, a cambiar lo que todavía puede cambiarse, a reconciliarnos con la tierra. Porque cuidar de ella es, en última instancia, cuidar de nosotros mismos y de la obra de Dios. Oración de perdón a la naturaleza y al Altísimo. Altísimo y Santo Dios, Creador de los cielos y de la tierra, hoy nos reunimos como tus hijos e hijas para pedirte perdón. Reconocemos, Señor, que hemos fallado en nuestra misión de cuidar la obra de tus manos. Tú nos entregaste un planeta lleno de belleza, con mares, ríos, montañas, bosques y criaturas, y nosotros lo hemos herido con nuestra indiferencia y nuestra ambición desmedida. Perdónanos, Padre amado, por cada árbol derribado sin conciencia, por cada río contaminado con desechos, por cada aire envenenado con humo y por cada animal que ha desaparecido por nuestras manos. Perdónanos porque muchas veces hemos visto el dolor de la tierra y, como don Desalmo en el cuento, seguimos caminando con soberbia, pensando que nada ocurriría. Señor, hoy reconocemos que la naturaleza clama con fuerza, en sequías, en tormentas, en inundaciones y en desastres que nos despiertan de nuestro letargo. Pero, aún así, tantas veces hemos sido sordos. Por eso venimos unidos a suplicarte: ten misericordia de nosotros y perdona nuestras culpas. Concédenos, Altísimo, un corazón nuevo, sensible a la voz de la creación. Enséñanos a ver en cada árbol tu huella, en cada río tu pureza, en cada criatura un reflejo de tu amor. Danos la sabiduría para ser administradores fieles de esta tierra, no destructores de ella. Hoy, como comunidad, prometemos cambiar nuestro rumbo. Queremos sembrar vida donde antes hubo destrucción, queremos restaurar donde hubo daño, queremos honrar tu nombre con nuestras acciones diarias. Que nunca más ignoremos el clamor del árbol ni el reclamo del río, porque en ellos también hablas tú, Dios de la vida. Padre eterno, recibe esta oración como acto de arrepentimiento y de fe. Perdona nuestras faltas, guíanos por sendas de justicia y haz que nuestra reconciliación con la naturaleza sea también nuestra reconciliación contigo. Amén.